la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da muchísimo gusto recibir vía telefónica a Sergio Negrete Cárdenas, economista, profesor del ITESO y columnista del Financiero. Sergio, gracias por acompañarnos aquí en Contextos. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Juan, muchísimas gracias de estar con ustedes por primera vez, muy agradecido. El agradecimiento es nuestro, Sergio, y bueno, pues para que compartas con el auditorio tu opinión sobre esta tormenta que se avecina según Agustín Carstens, pero que según algunos analistas no se avecina la tormenta ya está aquí, y la situación económica del país derivada de la deuda pública excesiva, el alza de las tasas de interés, la baja del poder adquisitivo de la clase trabajadora, hay una serie de factores que nos hablan de que pues la tormenta podría derivar incluso hasta en un diluvio. Efectivamente, yo creo que el señor Carstens está siendo precavido porque quizá recordemos que dijo alguna vez que nada más le iba a dar al país un catarrito a raíz de lo que pasaba en Estados Unidos, y fue una pulmonía brutal la que resultó. Entonces yo creo que desde entonces más vale presentar las cosas como son o como en el peor escenario. Pero sí es cierto, y sobre todo por la elección en los Estados Unidos. La tormenta ya está encima, y está encima desde hace meses. Pero ahorita la tormenta se llama huracán, y se llama huracán Trump, y pues nos ha pegado en el peso de una manera verdaderamente brutal. Se ha recuperado un poquito en días recientes, pero ya hemos visto en ventanilla arriba de 20 pesos. Entonces ahí ya tenemos un elemento de ese huracán terrorífico. Banco de México contestó subiendo la tasa de interés para hacer un poquito más atractivo el ahorro en pesos, para enfriar un poco la economía. Pero bueno, eso reduce el consumo y la inversión, al menos en un corto plazo, aparte de mantener la inflación baja, que eso es muy importante, hay que decirlo. Entonces, bueno, sí, tenemos varios elementos ahí dando vueltas negativos. El crecimiento es bajo y va a ser más bajo todavía por el alza en la tasa de interés. Entonces, pues sí, una tormenta huracán en toda regla, la que ya estamos experimentando. Puede ser peor, por supuesto que sí, ojalá no, pero realmente ya está encima de nosotros. Claro, y bueno, antes la presunción que se hacía en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, del mismo Ernesto Zedillo, aún a pesar de la crisis, era de que, pues, si bien la microeconomía de la clase trabajadora no veía mucha mejoría, cuando menos macroeconómicamente andábamos bien, con el control de la inflación, con más o menos una estabilidad del peso, en fin, las cifras, los índices macroeconómicos. Sin embargo, ahora pareciera que ambas economías, la macro y la micro, están en problemas, Sergio. La macro está bien en un aspecto, pero eso es lo uno, que es la inflación, y eso es un gran triunfo, hay que mantenerlo, pero no es suficiente. A ver, que los precios no suban es extraordinario, porque los que vivimos esas épocas las recordamos y fueron terroríficas. La generación más joven, por suerte, ya no lo vivió, pero la macroeconomía está muy mal, y ha estado mal por mucho tiempo en un aspecto, el crecimiento económico. Es anémica nuestra economía, es debilitada, no sube nuestra productividad, y por ende, como no producimos más, pues no nos pagan más. Entonces los salarios de los mexicanos son de un bajo poder adquisitivo, lo han sido siempre. Lo que pasa es que muchos países han ido avanzando y nosotros estancados. Y lo peor del caso es que la propia Comisión Nacional de Salarios Mínimos reconoció de este deterioro del 75% del poder adquisitivo del salario en los últimos 40 años, y no parece mejorar la situación, Sergio. No, ahora hay que decir algo del mínimo, que es una peculiaridad bastante extraña la que tenemos en este país. El salario mínimo hace 40 años, efectivamente, ahí alcanzó el pico en el año 76, en octubre del 76 precisamente, hace exactamente 40 años. Pero mucha gente no lo ganaba. La gente que sí alcanzamos a recordar ese tiempo, recordamos que mucha gente, el mínimo era 1, pero mucha gente no le llegaba. Entonces, no hay que engañarnos en ese aspecto, es algo muy extraño. Pero la gente no ganaba el mínimo. Ahora todos ganan arriba del mínimo. De hecho, es curiosísimo, en el IMSS, en el Seguro Social, están registradas menos de 9,000 personas, de 18 millones, entre 18 y 19 millones, menos de 9,000 ganando el salario mínimo. El resto gana más, no mucho más, hay que decirlo. No estoy aquí queriendo festejar el salario, para nada. Simplemente decir que el salario mínimo en México es un ente extraño que antes no todos ganaban, hace 40 años, y que ahora nadie gana porque por suerte se gana más, pero tampoco es la gran cosa, francamente hablando. Eso por una parte, y por la otra también lo que tiene que ver con esta
de acuerdo con la propia información de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que de 2015 a 2016 las plazas de un minisalario aumentaron 1,130,000, las de hasta 2 minisalarios 915,000 y las de 3 a 5 salarios se redujeron en 657,000 plazas. Es decir, los sueldos bajos se incrementan y los sueldos altos van a la baja. Sí, estamos aplastados en salarios, definitivamente, independientemente de que el mínimo no lo gane nadie, y qué bueno, imagínate, 73 pesos con 4 centavos al día, por favor. Pero, ciertamente, la baja productividad de la economía mexicana es pavorosa y está llevando a esto. ¿Y qué lo explica? La inseguridad, que vaya que la han vivido ustedes en Torreón, nosotros en Guadalajara, más bien, ¿en qué parte de México no se ha vivido esta inseguridad, estas extorsiones, estos secuestros? Hay muchas cosas que ya no son ni macro ni microeconómicas, que afectan la inversión, que afectan el consumo, afectan la productividad y por ende afectan los salarios. Gravísimo realmente, y no se ve para cuándo, aparte de todo. Buenos días, profesor. Les saluda Marcela Pámanes. Gracias por estar con nosotros. Y ayer en el debate que sostuvieron los líderes de los 3 principales partidos políticos de este país, el tema de la economía y el tema del empleo salió a relucir. Y es que hay una estrategia donde se está hablando de una generación de una cantidad de empleos, pues, que no tiene precedente. La verdad, desde el gobierno federal y desde los gobiernos estatales, aquí mismo en Coahuila se habla mucho al respecto. Pero ayer Ricardo Anaya del Partido de Acción Nacional ponía las cosas de esta manera. Decía, sí, son más empleos, pero los empleos han venido perdiendo pues el atractivo económico, es decir, la remuneración por cada uno de los empleos ha venido a la baja y ya ha subido los empleos que tienen pues unos salarios verdaderamente paupérrimos. Entonces, electoralmente, y yo creo que usted estará de acuerdo conmigo en que no podemos separar el tema político del tema económico, electoralmente da muchos dividendos decir y hablar de la generación de empleos, pero entonces esconder un poco lo que está pasando con la realidad de los salarios en el país. ¿Hasta cuándo tendremos este doble discurso? Ay, Marcelo, ojalá, yo creo que va a ser para siempre, porque, o al menos por muchos años, es una tristeza. La verdad es que nuestros políticos, ya incluyo a todos, porque ya el PAN ha gobernado a nivel federal, el PRI ha vuelto, pero todos traen el mismo. Ahora estamos viendo lo de la Constitución de Ciudad de México, también con unas promesas fantasmagóricas. Los políticos no se cansan de prometer empleos, buenos salarios y decirnos no sé cuánta tierra de la fantasía. La realidad es otra. ¿Quién crea empleos en cualquier país, no en este país, en cualquiera? Pues un empresario. Entonces lo que necesita el empresario es condiciones de seguridad, de inversión, de certeza jurídica, financiera, para que pueda crear empleos. Ese es el creador de empleos, el micro, el gran empresario, el que se quiera. El político no nos da empleo, el político vive de nosotros, se supone que para servirnos y ayudarnos, pero no puede crear empleos. Entonces, por más que prometan, y aquí no hablo de ningún partido en particular, por más que se pongan a prometer y a decir, no lo van a lograr a menos que sean conscientes de que no está en su mano el crear el empleo. Está en su mano, eso sí, crear las condiciones o fomentar las condiciones para la creación de empleos. Y ojalá de eso se den cuenta. Por lo menos el señor Mancera en la Ciudad de México está en la luna con esa constitución que promete el oro y el moro, pero así andan muchos políticos, reitero, si no es el PRD, no es el PAN, no es el PRI, son todos que llegan a un pedacito de poder y se sienten que son los que determinan salarios y empleos y productividad. Ojalá, porque nadie duda de sus buenas intenciones, hay que decirlo. Son mucha gente con excelentes intenciones, pero que no saben qué hacer. Claro, pero además con esta, pues yo creo que una dosis de soberbia bastante evidente, es decir, es que gracias a mí, o en mi gobierno, en mi periodo de autoridad. Bueno, déjeme preguntarle algo más. Las calificaciones y perspectivas crediticias, las que ofrecen Fitch, Standard, Moody's, de cualquier ente de gobierno, son la base para establecer la tasa de interés de los créditos que el gobierno mismo contraiga. Ante el señalamiento de estas calificadoras sobre bajar la calificación crediticia de México, como ya lo hizo con la perspectiva crediticia, al modificarla de estable a negativa,
¿cuánto dinero significaría este hecho que, independientemente de que sea bajo el incremento de las tasas de interés del costo del dinero por el volumen, seguramente estaremos hablando de cifras de muchos ceros? Y entonces, ¿en qué problemas nos vamos a meter? Hay un problema grave ahí en cuestión de deuda, y ese problema se puede resumir en una sola palabra, se llama Pemex. Es una empresa que fue muy ineficiente, un monopolio que realmente afectó muy negativamente a nuestra economía nacional a costa de pocos de sus empleados, que les fue muy muy bien. Ahora, la deuda de Pemex es tan elevada que ya hay una gran preocupación de si la empresa la puede pagar, y vamos a decirlo de una vez, no la puede pagar, la va a tener que absorber el gobierno federal de una manera o de otra, y las calificadoras de crédito están muy preocupadas por esto, y de ahí viene mucho esa perspectiva negativa para Pemex, para el gobierno federal. Efectivamente, si se cambia la perspectiva, la calificación, se sube la tasa que tiene que pagar México por su endeudamiento, sobre todo en el exterior. Y pues eso nos cuesta más dinero, por supuesto, pero aparte puede haber un momento en que los extranjeros, los que compran bonos de México, digan, no me interesa, este país es demasiado riesgoso. No creo que lleguemos a ese nivel, hago la aclaración al auditorio, pero el peligro existe, y realmente sería un escenario que ya vivimos en el año 95, o en el año 82, o en el año 76. Ojalá no se repita, porque realmente sería un huracán, como diría el doctor Carstens, en toda regla. Muy bien, Sergio Negrete Cárdenas, economista, profesor del ITESO y columnista del Financiero. Nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. No, gracias en verdad. Muchos saludos al auditorio. Muy buen día. Gracias.